quiero compartirles un tema que le he titulado Los mecanismos que ocultan mi realidad espiritual. ¿Los qué? Los mecanismos que ocultan mi realidad espiritual. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un lado que se muestra, pero otro que se oculta, ¿verdad? Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿usted oculta algo? Posiblemente sonría y no le diga nada, porque si dice que no, miente, y si dice que sí, no se lo va a revelar. Pero todos tenemos algo que ocultamos. Y para hacer referencia a eso, quiero mostrarles una imagen. Los estudiosos del iceberg, ¿cuántos conocen un iceberg? Muestran que este hielo que se forma solo en la superficie del mar muestra 50 metros, pero por debajo hay 450 metros de hielo. O sea, cada 450 metros de hielo, el iceberg solo muestra 50. Yo no sé en esta noche cómo está su iceberg. ¿Qué tanto tiene debajo de lo que muestra en la superficie? Y la mayoría de nosotros tenemos mecanismos. Y esos mecanismos son aquellas cosas, aquellas situaciones que solo Dios y yo conozco, que nadie más conoce. Y por esa razón, los 50 metros visibles los llamaremos mecanismos, que son aquellas cosas que nos hacen ocultar la realidad que tú tienes espiritual. Y quiero iniciar, número 1, leyéndoles Jeremías capítulo 17, versículo 9. El libro de Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera: Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. No hay nada más perverso y más engañoso que el corazón del ser humano. Y por ser tan perverso y tan engañoso, le es fácil ocultar las cosas hacia los demás. Y es tan engañoso y tan perverso que se convence a sí mismo que Dios no conoce eso, cuando la realidad espiritual es que Dios lo conoce todo. A Él no le podemos ocultar nada. Y el primer mecanismo que encuentro en un personaje de la Biblia, y que quizás usted se identifique con él, es el mecanismo del aislamiento. ¿El mecanismo de qué? Aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Aislamiento se refiere a escapar de la realidad y refugiarse en algo que muchas veces es una fantasía. Ese mecanismo con el cual nosotros fuimos formados se distorsiona de tal manera que lo que hacemos es crear una caparazón hacia las personas para que no identifiquen realmente quién soy yo. Y creamos ese mecanismo de aislamiento. Y ese mecanismo de aislamiento sucede cuando las personas están pasando por momentos difíciles, emocionales, problemas que le preocupan, ansiedad, desesperación, depresión, estrés, agresividad, rebeldía, problemas financieros, problemas de pareja, problemas en la familia. La persona que está viviendo un problema y no quiere enfrentar esa realidad, lo primero que hace es ¿qué? Aislarse. Eso sucede mucho en los jóvenes. Tienen un problema y ellos ¿qué hacen? Se aíslan, se encierran, guardan silencio. Pero el que no es joven, el que es papá, el que es mamá, el que es esposo, esposa, ¿qué hace? Guarda silencio,
o reacciona de la manera que no debería reaccionar. El aislamiento tiene que ver con que muchas veces usted viene a la iglesia con un ideal. Y le voy a poner un ejemplo. Usted viene a este lugar y resulta que durante la semana tuvo problemas financieros con su esposa, con su familia, hay cosas que le preocupan. Entonces usted como ser humano se hace un ideal y dice: voy a ir a la iglesia para que Dios me hable, qué es lo que tengo que hacer, y voy a saludar al pastor y voy a hacer esto. Y antes de venirse se crea ¿qué? Un ideal. Pero cuando llega a la iglesia se da cuenta que lo que se formó aquí no tiene nada que ver con lo que está viendo aquí. Tanto que quizás el pastor no está, nadie lo saludó, no cantaron las canciones que usted quería y la prédica está hecha de vainas. Y empieza a generarse un conflicto en su interior que lo que va a hacer es salir de aquí y decir: yo no quiero volver. Se empieza a aislar, ya no hace parte de la rosca. Uno conoce un líder con un mecanismo de aislamiento cuando tiene un problema. ¿Por qué razón? Porque antes estaba en todo y cuando llega el mecanismo de aislamiento, ¿qué pasa? Ya toca buscarlo a ver dónde está. Y así pasa con muchos de nosotros. Tenemos dificultades y lo primero que hacemos es creer que lo mejor es aislarnos. Y cuando usted va y busca a esa persona y le dice: ¿qué pasó? Ay, no, yo me siento solo, eso nadie me visita, nadie me tiene en cuenta, mire lo que estoy pasando, eso ni una llamadita. ¿El problema de quién es? ¿De las personas? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? ¿De su familia? ¿De quién? Es mío. Pero como no quiero reconocer, porque salirme de la realidad es no enfrentar el problema. Y hay un personaje que vivió eso y fue Elías. Los que conocen la historia de Elías en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18. Elías era un profeta que hacía descender fuego del cielo. La Biblia me narra que desgolló a 450 profetas que le servían a Baal. Que ese hombre haya podido mostrarle al pueblo que Baal era un dios pagano y que no servía para nada, y darle a Dios la capacidad de desgollar a 450 sacerdotes que le servían a Baal, eso es poder de Dios. Fuera de eso, en mediodía, Elías tenía una confianza en Dios inigualable. Tanto que usted lee el texto en el versículo 27 y él le dice al pueblo: ¿y dónde está la fe de ustedes? Hay que creer en Dios. Y se le infla su ego y su fe y motiva al pueblo a decir: hay que tumbar esto, hay que hacer esto, hay que ver que Dios es poderoso. Mediodía después. Pero en el versículo 46 nos narra del capítulo 18, dice: y la mano de Dios estaba sobre Elías. Algo inigualable. Yo me imagino una consejería con Elías. Salía uno caminando en el aire. Yo creo que salía uno santificado para ir al cielo de una vez. Pero sucede algo en Elías. El capítulo 19, el versículo 2 nos narra que una mujer llamada Jezabel coge a su criado y le dicen: vaya corriendo, me busca a Elías y le dice que para mañana él estará como uno de esos sacerdotes. ¿Qué hace este criado? Va y le lleva el mensaje de amenaza a Elías que lo iba a degollar. Iba a hacer lo mismo que él había hecho con los sacerdotes. Y este hombre que lo había visto todo, ¿qué hace? Se aísla. Tanto que en el versículo 4 del capítulo 19, él solamente llevaba un día de camino y ya se quería morir.
había corrido o había caminado un día porque se quería aislar, se quería ir, no quería enfrentar el problema. Y apenas llevaba un día y se puso debajo de un arbolito y le dijo: ya no más, Dios, quítame la vida. A veces usted y yo tenemos situaciones difíciles. ¿Quién dice que no? Pero quizás usted no ha luchado lo suficiente y ya le está diciendo a Dios: yo me quiero ir, yo me quiero morir, yo quiero que esto se acabe, yo quiero que usted haga esto, y nos tiramos el propósito de Dios y no dejamos que Dios organice las cosas de tal manera que sean al acomodo de Él y no a lo que yo quiero. Por eso el aislamiento en este hombre le llevó a que Dios le buscara un sucesor. Por esa razón, tomar decisiones que tienen que ver con no tener el interior sano, con no despojarme de mis propios ideales, van a hacer que yo no cumpla el propósito de Dios. Elías demostró ser un hombre con falta de carácter. Era un hombre que, como estaba enseñado a que todo le salía, ¿qué? Bien. ¿Qué decía él que no sucediera? ¿Qué nombraba él que se hiciera que no lo hicieran? Que no se mirara hacer. Pero tan pronto se levanta alguien y le dice: te voy a matar. Y lo más curioso, hermanos, es que lo hace en el nombre del Dios que ya él mostró que era pagano y que no servía. Porque le dice: en el nombre del Baal, de los Baales, yo te mato mañana. Y él acababa de ver que ese Dios era falso, pero estaba convencido que lo iban a matar. El aislamiento hace que usted y yo tengamos que demostrar que tenemos temor, que tenemos ¿qué? Temores, que tenemos miedos. Por eso el aislamiento es un mecanismo que esconde que usted y yo sentimos miedo, que usted y yo nos sentimos débiles, que usted y yo tenemos miedo a enfrentar ese problema. Y por esa razón, yo no sé si a usted le pasa, cuando alguien le dice: necesito hablar con usted, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Que es algo bueno? ¿Por qué razón? Porque siempre tenemos un referente de que no todas las cosas las estamos haciendo bien. Y por esa razón uno le dice: necesito hablar contigo, y uno empieza a pensar: ¿y qué será? ¿Qué será? Porque no todo lo hacemos bien. Entonces, Elías camufla una espiritualidad llena de temor, de miedo. Y lo más curioso es que Dios le pregunta 2 veces a Elías cuando se aísla. Y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Y él que le responde, mire lo que le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto muestra la clase de personas que cuando le quieren sacar la verdad, ¿qué dicen? No, yo estoy orando. Que Dios no responda es otra cosa, pero estoy orando, estoy poniendo todo en las manos de Dios. Mi confianza está puesta en Dios, pero por dentro está ¿qué? Aislado de Dios. Porque su confianza es una mentira, su vida espiritual no es una realidad. Le está mostrando a otros que es fuerte, le está mostrando a otros que todo lo puede, le muestra a otros que sabe Biblia, que la recita, que le puede dar, que puede orar por usted. Pero cuando Dios vuelve y le pregunta: Elías, ¿qué haces ahí? Él vuelve y le repite lo mismo. Y lo más tremendo es que dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Sabe qué hacen las personas que se aíslan?
que se aíslan de la iglesia, que se aíslan de Dios, empiezan a verle el pecado a otro y no se ven su propio pecado. Empiezan a juzgar, pero mire aquel, pero mire aquello. Y cuando Dios te llama y te dice, ¿y tú qué haces haciendo eso? Entonces uno dice, no, pero Julano lo hizo. Pero mire cómo está la iglesia, pero mire cómo está mi primo, mi hermano, mi tío, dependiendo del problema. Y nunca va a decirle a Dios, tengo miedo, tengo temor, me siento débil, se me cayeron las fuerzas, no sé qué hacer. Porque el ser humano carga un orgullo que le cuesta mostrar sus debilidades ante Dios. Y Elías, entonces le costaba decirle, ¿qué le costaba a él decirle, sí Dios, estoy escondido? Me dio miedo y se me olvidó que usted era Dios todopoderoso. Se me olvidó. ¿Qué le costaba a Elías decir eso? Pero ¿sabe qué le costó no haber sido sincero? La Biblia dice que lo mandó que saliera de allá, llevara aceite y ungiera a Eliseo porque iba a quedar como sucesor de él. Dios a cada uno de ustedes le tiene un lugar con un propósito y una determinación específica para su servicio en la iglesia. Pero esta noche el Señor le está diciendo, ¿qué haces ahí sentado? ¿Qué le vas a responder? Y si tú no eres sincero ni sincera con Dios frente al pecado que escondes, el Señor te va a decir, dale espacio que voy a traer a uno para que haga lo que yo hace mucho rato quería que tú hicieras. Y ya, pare de contar. El aislamiento nos hace mostrar y esconder que en nuestro corazón hay miedos y hay temores. De que nos conozcan realmente como somos. Mire al que tiene al lado, dígale, ¿usted tiene temor? Mire al otro y dígale, ¿usted tiene miedo de mostrar cómo es? Eso es sinceridad. Número 2, la reprensión es otro mecanismo que nos lleva a ocultar cosas. ¿Qué quiere decir la reprensión? Consiste en borrar, en querer quitar de mi mente las acciones dolorosas y no reconocer que debo perdonar. La reprensión es aquel mecanismo que la persona usa. Entonces tuvo un abuso sexual y como ahora es cristiano dice, ay no, o cristiana, no, eso yo ya lo perdoné. No, Dios ya sanado el problema. Pero resulta que cuando le hablan de esa persona o cuando ve a alguien cercano suyo hablar con esa persona, usted le molesta. Pero usted quiere olvidarse, eso se llama reprensión, el querer olvidar momentos dolorosos con el fin de no volverlos a vivir para arreglarlos y pedir perdón. Y todos tenemos una historia desde niños. Déjeme hacerle una pregunta, ¿usted ya arregló su historia desde niño o desde niña? ¿Ya la arregló? Porque si usted no la ha arreglado, la reprensión empieza a generar en nosotros una falsa espiritualidad. Nos hace creer que somos salvos cuando estamos yendo al infierno. La reprensión nos hace creer que somos santos cuando realmente no tenemos de santos nada. El libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 14, tiene la ley de la salvación. ¿Cuál es la ley de la salvación? Que si perdonas al que te ofende, ¿quién te va a perdonar a ti los pecados? Dios. Pero déjeme decirle a usted, mi amado, que si yo tengo pecado, Dios no escucha mi oración. Y eso usted lo encuentra en estos versículos. Hay muchos, pero yo le voy a dar 2. Isaías capítulo 59, el versículo 2 dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que se oculte de vosotros su rostro para no ¿qué? ¿No qué? No oír.
Déjeme decirle que los que tienen el mecanismo de reprensión son aquellos que creen que con ayunar, con orar, con venir a la iglesia y que Dios no les ha reclamado el no perdonar es porque Dios aceptó. No. Dios no respalda el pecado, ni responde una oración con base al pecado. Tú puedes estar orando mucho, iglesia, pero si no has arreglado tu historia desde niño con alguien con el cual odias, con el cual tienes resentimiento, déjame decirte que esas oraciones no han salido de tu casa. No han pasado del techo, porque escrito está la iniquidad, el pecado de mis antepasados y mi propio pecado han hecho que Dios no escuche mi oración. Y el que tiene esto es aquel hombre y aquella mujer que está viviendo una espiritualidad falsa, donde el 50% del iceberg muestra que ora, muestra que ayuna, muestra que sirve, muestra que se postra de rodillas, muestra que canta, pero el 450 hacia el fondo está mostrando que le cuesta perdonar y que hay pecado en su alma. Y que si usted no soluciona el 450 que está por debajo, que solo Dios sabe, usted le va a hacer daño a todo el que cruce por el lado suyo. Porque entonces su espiritualidad es falsa. Y por eso cuando Dios empieza a revelar y a decir, perdona, perdona, el que tiene el mecanismo de reprensión empieza a decir, pero llevo tantos años con esto y Dios me ha bendecido y ahora que es que perdonar, si Dios me bendice, ¿está seguro que es Dios? ¿O está como Elías creyendo que el Baal tiene poder sobre usted? Necesitamos mostrar que nuestra vida es como la que dice el profeta. El salmista en el capítulo 66 de Salmos, el versículo 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. El salmista era consciente que para que Dios nos escuche, nuestro corazón tiene que estar aislado ¿de qué? De la maldad. De lo contrario, nuestras oraciones no serán más que palabras vanas que quedan en el aire y no en el redoma del Señor. La reprensión es el mecanismo de defensa que usa todo cristiano para esconder que su espiritualidad no es más que una farsa. Pregúntale al que tiene al lado, ¿cómo está su espiritualidad? Necesitamos organizar la vida desde cuando éramos niños para que el Señor tenga misericordia. Ahora, quiero darle un ejemplo de una mujer que no quiso arreglar su situación y que la Biblia no registra qué pasaría, pero registra que se quedó con el problema. Y es Noemí. Noemí en el libro de Ruth capítulo 1 versículo 19 en adelante habla que esta mujer perdió sus 2 hijos, perdió su esposo. Y esta mujer tiene ese conflicto y le echa la culpa a Dios. Usted lee la historia y dice que ella llega a Belén y las personas reconocen a Noemí y dicen, esta no es Noemí, la que perdió los 2 hijos, la que perdió el esposo. Y ella toda en su amargura dice, ay, no me llamen Noemí. Llámeme Mara, porque amargura ha puesto Dios en mi corazón. Y si usted mira el trasfondo, no se lo puso Dios, fue el resultado de una decisión que tomaron como familia mal tomada. Porque ellos no debieron haber salido de donde estaban. Ellos debieron haberse quedado y esperar que Dios les bendijera allá. Y por salir fue que murió su esposo, murió sus 2 hijos y le quedaron solo las nueras. Y terminó solo una siendo su ayuda. Pero Noemí le echa la culpa a Dios.
La persona que tiene reprensión para esconder su falsa espiritualidad le vive echando la culpa a Dios y a la gente de lo que le pasa. Tanto que hasta el diablo cae ahí. Y son personas que encontramos, es que el diablo, es que eso me puso, es que retalió, es que vino. No, hermanos. Hay cosas que nosotros no mostramos y que en su corazón usted sabe que ya se perdieron y están siendo mal hechas. Y Noemí le echó la culpa a Dios. Yo cargo amargura porque es que Dios me puso amarga. No, ella se lo buscó con su esposo. Tomaron decisiones que no deberían tomar apresuradamente. Tú no puedes pedirle a Dios algo cuando te estás escondiendo de la realidad que llevas dentro. No le pidas a Dios que te bendiga o que te hable o que te muestre cuando la parte más profunda de tu alma y de tu espíritu está en pecado. Y pecado no es solamente fornicar, adulterar, mentir. También es dudar, es desobedecer. No pidas a Dios que te responda una oración cuando no has arreglado tu pecado. Porque la Biblia dice que Él esconde su rostro para no escucharnos. Pregúntele al del lado, muévalo y dígale, ¿Dios te ha escuchado? Y a veces usted puede decirme, uy, yo tengo pecado y he orado y sí me ha dado la respuesta. El diablo también hace milagros y da respuesta a ciertas oraciones. Necesitamos entender cómo está nuestra vida espiritual. Número 3, el mecanismo de proyección. ¿Cuántos han usado esta palabra? Yo pensé. Ay, yo creí. ¿La han escuchado o le ha pasado? Alcen la mano los que les ha pasado. A mí me ha pasado. El mecanismo de proyección es ese, el que hace referencia a pensar por el otro, a poner en la otra persona mis pensamientos, mis motivaciones, mis sentimientos para que ese otro haga lo que yo no he podido hacer. Y ese mecanismo de proyección lo que está llevándome a esconder es una espiritualidad de algo que yo no puedo hacer, de algo que a mí me limita. Entonces, voy a darle unos ejemplos. Cuando usted busca a alguien que le haga un favor y usted viene convencido que se lo va a hacer, y cuando le dicen no puedo, ¿usted qué siente? Usted se va feliz, dice, bueno, tranquilo, chévere. Posiblemente usted diga, sí ve, pero es que yo pensé que me lo iba a hacer. Uy, yo creí, yo estaba seguro que usted me lo iba a hacer. Pues hombre, si no dijo con tiempo, si no avisó, su pensamiento no es el del otro. La proyección tiene que ver cuando usted tiene rabia o odio contra alguien en su corazón, pero como cristiano usted no lo muestra, entonces usted cree que esa otra persona lo odia a usted. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Neifi me odia, pero resulta que Neifi no me está odiando. ¿Quién está odiando a Neifi? Yo. Y entonces me vengo para acá y le digo a Luis, ¿usted se ha visto cómo me mira Neifi? Luis, miren que es que yo creo, es que yo pienso, es que yo sé que ella no me quiere, es que ella no me... ¿De quién es el problema? ¿De Neifi? Es mío. Y ese mecanismo de proyección lo que hace es ocultar que su espiritualidad está enferma. Que usted está enfermo espiritualmente. Que le cuesta ponerse los pantalones y las faldas bien amarradas para venirle a decir, miren que yo pienso que usted piensa esto y esto de mí. Arreglemos, perdóneme, oremos y perdonémonos y punto. Pero como somos cristianos evangélicos que vamos rumbo al cielo, entonces creemos que ese mecanismo ya quedó ahí
y me camufla que yo estoy enfermo. Y cuando se da una prédica, el que tiene el mecanismo de proyección dice, yo sí sabía que me le iban a echar a mí. Yo sí sabía que esa prédica era porque no tal cosa. Y a toda hora yo pienso, yo creo, yo pienso, yo creo. Llegó el tiempo de que usted deje de pensar por el otro, de sentir por el otro y revele la realidad espiritual que usted tiene. Y que mire si usted realmente está enfermo o enferma. Ahora, necesitamos mirar cuántos en algún momento le han dicho, un día de estos lo visito. ¿A cuántos le han escuchado eso? Alcen la mano. Entonces uno dice, un día de estos lo visito. Pero el que tiene este mecanismo de una espiritualidad enferma, todos los días se levanta a limpiar la casa, barrer y dice, uy, yo creo que hoy viene a visitarme. Pasaron 8 días, 15 días, se le olvidó arreglar la casa. Cuando menos pensó, llegó la visita. Y en lugar de alegrarse usted, se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque le están viendo la realidad suya. Un día de esto no le dijeron cuándo, puede ser en 1 año, 2 años. Pero sí ve cómo nosotros nos cuesta aprender a escuchar y a interpretar, porque a toda hora creemos que el otro debe pensar igual que yo. Y eso esconde una espiritualidad enferma. Por último, la negación. El negarse quiere decir que forma una coraza, una caparazón, una armadura donde quiere que nadie ingrese ni conozca su vida interior, porque todo lo que tiene oculto le hace daño. Esto significa lo que vivió David. ¿Cuántos conocen la historia de David? David no fue a la guerra. Número 1, le faltó carácter o pereza para ir, porque el rey tenía que ir delante del ejército. Y se quedó haciendo locha en la casa y se paró y vio por la ventana a una hermosa mujer. El hecho de verla, con verla no pecó. ¿Cuántos casados han visto otras mujeres y en su pensamiento dicen, está muy linda, pero no abra la boca porque le genera un problema? Pero con que la vea linda no peca. El problema fue cuando David la vio y la codició y usó su autoridad para atraerla y acostarse con ella. Y ahí pecó. Pero lo que me impresiona es que cuando a él Dios manda al profeta a revelarle el pecado, él se enoja. Usted lo puede leer en su casa en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Había escondido el pecado, se lo había gozado y lo tenía ya bien guardadito. Pero Dios se dio cuenta y manda al profeta y le dice, hola David. Y le empieza a dar una parábola, que este era rico, este era pobre, este tenía un corderito, este tenía 2, tenía muchos. ¿Qué hacemos con él? Y él se le enoja. No, eso hay que mandarlo a matar de una como se le ocurra, y se enojó. Los que tienen pecado guardado y en algún momento sienten que van a ser descubiertos, ¿qué hacen? Dígale al que tiene al lado, ¿usted se enoja? Se enojan. Tanto que si uno lo llama a hablar y le dice, miren qué están diciendo, mire que yo he visto, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le va a creer más a ese? Si es que usted no me ve, que yo veo a la iglesia, hago esto, lo otro, yo tengo santidad. La persona que siente negación está camuflando la vida espiritual inmadura, falta de carácter, que no tiene sino orgullo y manipula con el ego la autoridad. David, viene el profeta, le dice el pecado, el otro se enoja, juzga eso, pero cuando se ve la realidad que era él, comete otro pecado. No acepta, niega que él había cometido y manda a borrar toda evidencia. Manda a matar al esposo de esta mujer.
La persona que se niega al pecado, que dice, yo no he pecado, yo no tengo ese problema, yo no tengo esa debilidad, no es que yo no lo tengo, lo que está haciendo es añadir pecado tras pecado, porque se está negando a aceptar que en su corazón hay un guardado. Y como es un guardado, no deja de ser pecado, y entre cielo y tierra no hay nada oculto que después no llegue a salir a la luz. Por eso le aconsejo, iglesia, que si usted tiene secretos, no se los lleve a la tumba, porque en el momento, en el lecho de muerte, si usted no ha revelado el secreto, no podrá morir en paz. Tendrá que contarlo ahora o después, pero tendrá que sacarlo de su corazón. O póngase a cuentas con Dios, pero no permita, como David, que pierda su hijo. ¿Qué le pasó a David por negarse a la realidad del pecado que Dios le quitó? El hijo murió. Su generación muere. Y la sublimación tiene que ver. Y yo quiero que, si usted tiene la Biblia, se lleve este texto para su casa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 5. Entonces recordamos que hay un mecanismo que nos hace esconder a nosotros los temores, los miedos, una espiritualidad falsa. Nos hace esconder una espiritualidad enferma, que hay un mecanismo que nos hace esconder entonces a nosotros el pecado, y hay el último que nos hace esconder a nosotros que ya estamos muertos espiritualmente. La sublimación, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco que tus obras, que tienes nombre de qué, pero está qué, muerto. ¿Para qué sirve una persona muerta? Después de 3 días, hiede, nadie se la va a aguantar y necesita ser sacada y enterrada para que no dañe a los que están vivos. El mecanismo de sublimación tiene que ver y asimila que tiene una debilidad, pero no la canaliza de tal forma que sea aceptable para él o para ella, y no quiere que se descubra. Y esto le hace sentir culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tiene este mecanismo, la motivación de venir a la iglesia no es Dios, son otras cosas. La persona que tiene mecanismo de sublimación está escondiendo un guardado, que la motivación no es Dios, es otra cosa. De pronto usted viene a la iglesia porque usted cree que en la iglesia se le puede ayudar financieramente. Entonces usted es muy fiel viniendo, es muy fiel sirviendo, porque su motivación no es Dios para cambiar, sino otra cosa. De pronto venimos a la iglesia, servimos, oramos, ayunamos, decimos qué, pero su motivación no es Dios, porque los frutos que están dando no son frutos de arrepentimiento, sino de otra cosa. Uno conoce, yo le decía anoche a los jóvenes, yo conozco cuando la motivación del joven es Dios y no las muchachas ni los muchachos. Porque en sus frutos nosotros los que los conoceréis. Y el que tiene ese mecanismo está escondiendo algo que no es motivado a cambiar por Dios, sino lo que me puedan dar. Y por eso encontramos en las iglesias a veces que cuando no se hace obra social, los que se enojan, ¿quiénes son? Los que reciben. Ni siquiera los que dan, sino los que, ¿y qué hubo? ¿Y cuándo? Y mire. Y los que están dando ni siquiera preguntan, porque la motivación de los que dan es Dios. Pero muchas veces los que reciben, la motivación no es Dios, es lo que le dan. Y a veces nos pasa a nosotros así. Venimos a Dios esperando que nos haga
el milagro. Y tan pronto nos hace el milagro, entonces yo me voy. Y cuando tenga otra necesidad, vuelve. Entonces uno dice, ¿qué hubo, hermano? Tiempo sin verlo. Y lo primero que le dicen a uno, uy, usted supiera, miren que es que necesito oración. Porque oramos, Dios le hace el milagro, pero no se le olvide quién se lo hizo. Por esa razón, a veces encontramos personas que salen a trabajar y no les gusta trabajar. Entonces van y hacen un contrato, se van y trabajan 3 días y son tan espirituales que le dicen al que lo contrató, uy, no, es que hay 3 días de ayuno y yo no me lo puedo perder. Pero el que lo contrató ya le pagó. Entonces se viene y está 3 días de ayuno y después dice, ay, no, es que hay un retiro, ay, no, es que hay un servicio, ay, es que tal cosa, y viene retardando el compromiso laboral con aquella persona. Y es triste a veces saber que ya no quieren contratar a los evangélicos, porque reciben la paga y se van a ayunar. Y el trabajo queda ahí. ¿Por qué? Porque la realidad es que no les gusta trabajar. Pero les cuesta decirle a Dios, oiga Dios, deme ánimo para trabajar porque a mí no me gusta. Me toca ya, pero a mí no me gusta. Y ser responsable frente a lo que a uno no le gusta, por amor a Dios, por amor a que debemos dar testimonio a otros y que Dios no quede en ridículo por nuestra culpa. Entonces, mis amados, quiero hacerle 4 cosas. ¿Qué está ocultando usted? Cójale la mano de enseguida y dígale, ¿usted qué está ocultando? Ahora pregúntele, ¿cuál es su realidad espiritual? La otra, pregúntele, ¿qué oculta detrás de esa cara bonita? ¿Qué está ocultando? Pregúntele, ¿cuál es su motivación para estar hoy en la iglesia? ¿Qué le motiva a usted para estar hoy en la iglesia? Y por último, ¿qué va a hacer con Dios? Necesitamos ver que no todo el que ora a Dios le escucha, ¿verdad? Y no toda la iglesia que asiste a estas 4 paredes va a ir al cielo. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies por unos momentos. Solo Dios sabe qué mecanismo tiene usted. Solo Dios sabe qué caparazón usted ha puesto para esconder su realidad espiritual. Solo Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Porque lo único que podemos vernos entre nosotros es la apariencia de lo que cada uno de nosotros hemos mostrado. Pero Dios conoce lo que hay en lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Secretos guardados, pecados ocultos, acciones mal hechas, pensamientos que no deberían estar ahí, decisiones a punto de ser tomadas erróneamente, pero que en este momento Dios te está diciendo, no te pase lo de Elías, que buscó aislarse y terminó Dios por entregar su legado a otro. Que no te pase lo de Noemí, que tomó decisiones de salir de su tierra, de su pueblo, y perdió su familia y se llenó de amargura. Que no te pase lo de la palabra cuando dice que tienes apariencia de estar vivo espiritualmente, pero realmente Dios sabe que estás muerto. Que no te pase lo de Saúl, cuando muchas veces este hombre se negó a obedecer a Dios. Y yo quiero que ahí tú mires por un momento que a veces el pensar que otros piensan como yo
escondo en mi corazón la desobediencia. Quiero que otros obedezcan lo que yo no he sido capaz de obedecer. Yo quiero que por un momento tú empieces a orar y adoremos a Dios. Y tú le digas: Señor, yo quiero que toda cadena en mi alma se rompa en esta noche. Yo quiero que traigas a mi vida una unción que liberte mi pensamiento. Una unción que me saque de las cavernas infernales que han atado mi vida y no me han dejado liberarme, Señor. Yo quiero que en esta noche, Espíritu Santo, tú tomes mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu y escudriña en mí, Señor, y saca realmente lo que yo soy. Pero que tú seas sincero con Dios hoy, tú seas sincera. Y si hay pecado, decláralo. Si hay pecado, dile: Señor, este es mi pecado, Dios. Este es mi problema. Este es mi guardado, Señor. Dile al Señor en esta noche, dígale: Espíritu Santo, libérame de la mentira. Libérame porque he mostrado lo que no soy. Y que hoy puedas decirle: Señor, tengo miedo, tengo temor, tengo pecado, tengo desilusión. Esta es mi realidad. Y que tú le digas: Señor, hoy cae de mi vida este pecado. Hoy cae de mi vida esto. Yo no sé qué le quieras decir al Señor. ¿Qué cae de tu vida en esta noche? Y puedas empezar a confesar, a renunciar y a declarar que tú eres libre. Padre, te doy gracias. Bendito sea tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Tú destruyes todo aquello que ha opacado nuestra vida espiritual. Hoy te pido en el nombre de Jesús que desates una unción que libere el alma cautiva, el alma que se ha quedado en la espiritualidad enferma, aquellos que les cuesta perdonar y que saben que están enfermos, aquellos que tienen una espiritualidad de temor, de miedo, aquellos que les cuesta obedecer, aquellos, Señor, que han muerto en el camino, que están muertos espiritualmente y necesitan vivir, aquellos que han negado, Señor, que su vida espiritual está muriendo. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que soples vida en cada espíritu, que soples vida a cada alma, que renueves sus pensamientos y quebrantes lo que Satanás hasta aquí había puesto en ellos. Padre, estos mecanismos que ocultan la realidad espiritual los echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no sé si tú puedas decir: no soy esclavo más. Hoy renuncio a la esclavitud del pecado. Hoy renuncio a ser esclavo de esto que he mostrado que no es real. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy declaramos libertad para la iglesia. Yo no sé si tú puedas levantar tu voz y declarar lo que esta canción dice. Tú dígale: en Cristo soy libre. No te pase lo de David, que te enojas porque necesitas confesar que hay pecado en ti, que necesitas confesar que ya no eres esclavo del pecado, que ya no eres y no serás igual. Padre, en el nombre de Jesús, no soy esclavo, ya no somos esclavos. Y todo lo que había oculto hoy lo deshacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, hoy caen las murallas de la espiritualidad enferma. Hoy cae la muralla de la espiritualidad
de desobediencia. Hoy cae la muralla de esa espiritualidad que ha fracasado, Señor. Hoy cae la muralla de esa espiritualidad, Señor, que no es leal. Esa espiritualidad falsa se va de la iglesia en el nombre de Jesús. Esa espiritualidad falsa se cae en el nombre de Jesús. Y decretamos en el nombre de Jesús que hay libertad para tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. O de la encima vaya a la calle de la bajaya. O del libro a Sambale de Rebequeño y Salacaya. Desato todo espíritu que ha estado atado para obedecer tu palabra, Señor. En la autoridad que tú me has dado, toda aquella persona que ha sentido que no puede obedecer lo que Dios le está mostrando, hoy en el nombre de Jesús se desata tu espíritu, se desata tu alma para obedecer a aquel que te ha llamado. Hoy declaro en el nombre de Jesús que algo sucederá esta noche en tu vida que no te dejará camuflar más lo que te está llevando al pecado. Que todo secreto que había impedido libertad en tu conciencia será confesado y Dios te respaldará. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro libertad para la iglesia. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.